filling and the fruit of the Spirit. Dejamos el tema hablando de la llenura y del fruto del Espíritu Santo. Do we have any questions on the last session before we continue on? ¿Alguien tiene una pregunta acerca de la última sesión que vimos, antes de que continuemos? All right, let's go to the book of Ephesians chapter 5. Vamos a Efesios capítulo 5. Creo que esto no tiene volumen, no se escucha. Someone please read Ephesians 5 verses 18 through 20. Efesios 5 del 18 al 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. All right, so the contrast was being made between being drunk with wine or being controlled by the Spirit. El contraste que se está haciendo aquí es ser dominado por el vino, estar embriagado por el vino y ser controlado por el Espíritu. We saw all the fruit that comes from the Holy Spirit in Galatians chapter 5. Ya vimos en Gálatas capítulo 5 todo el fruto que proviene del Espíritu Santo. But now we see some practical ways in which the filling of the Spirit impacts our lives. Pero ahora vamos a ver algunas formas prácticas en las cuales el fruto del Espíritu impacta nuestras vidas. In verse 19 we see the impact of worship in the Christian's life. En el versículo 19 vemos el impacto de la adoración en la vida cristiana. Verse 19 says we are to speak to one another. Dice allí que debemos hablar los unos con los otros. So this is a ministry of worship that is not only vertical to God. Así que este es un ministerio de adoración que no solamente es vertical hacia Dios, But it is also horizontal, and we minister to one another. sino que también es horizontal y en el cual nosotros nos ministramos los unos a los otros. So when we are filled with the Spirit, it will lead us to sing. Así que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, esto nos guiará a cantar. It will also lead us to share songs with one another. Y esto también nos va a guiar a compartir salmos los unos con los otros. Now, it's important to note that the singing is spoken of as being in the heart first. Es importante saber que este cantar se habla de él de ser primero en el corazón. It is of no value to sing with your voice No tiene ningún valor el que cantes con tu voz if you're not singing in your heart. si tú no cantas en tu corazón. So the filling of the Spirit must happen on the inside first, Así que la llenura del Espíritu Santo debe de ocurrir en el interior primero, before the outside has any value. antes de que lo exterior tenga valor alguno. We have a very large choir that tours the United States. Tenemos un coro muy grande que hace tours por los Estados Unidos. They sing Martin Luther's "A Mighty Fortress is Our God." Ellos cantan esta canción de Martín Lutero que se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios. It's one of the most beautiful presentations you'll ever hear to the ear. Esta es una de las presentaciones más hermosas que usted pueda escuchar con sus oídos. However, there's only one problem. Sin embargo, hay un solo problema. It's the Mormon Tabernacle Choir. Es el coro del Tabernáculo Mormón. And so, while they may make beautiful sound on the outside, Aunque ellos hagan un sonido muy hermoso exteriormente, it is not worship if it's not right on the inside. no es adoración si no viene justo de lo interior. We have a hymn in the United States that we sing. Tenemos un himno allá en Estados Unidos que cantamos. You may have the same hymn here. A lo mejor ustedes también tienen el mismo acá. It's called "I Surrender All." Se llama Lo rindo todo. More Christians lie on Sunday when they sing that song La mayoría de los cristianos mienten el domingo cuando cantan esa canción, because they don't really mean these words from their heart. porque realmente ellos no quieren decir esto desde el corazón. They say they surrender all, Ellos dicen que lo rinden todo, but to them a great sacrifice is just to arrive to the service on time.
Pero, I'm sorry. To them, a great sacrifice is to arrive to a worship service. Pero para ellos un gran sacrificio es llegar al servicio de adoración. But this does not speak of the local assembly here. Pero aquí no está hablando de la asamblea local. This is speaking of a day-to-day lifestyle of the Christian, Está hablando de un estilo de vida día a día del cristiano. which I think is an argument for the power of music in the Christian's life. Para lo cual yo creo que es un argumento para el poder de la vida del cristiano. Martin Luther said these words, Martín Lutero dijo estas palabras. "Next to the Word of God, Al lado de la palabra de Dios, music is the greatest gift God has given to the believer." la música es el gran regalo que Dios le ha dado al creyente. So when we sing to the Lord in our hearts, Así que cuando nosotros cantamos al Señor en nuestros corazones, verse 20 tells us this leads to thankfulness. el versículo 20 nos dice que esto nos guía al agradecimiento. The Spirit-filled believer will be thankful for everything, El creyente que es lleno del Espíritu Santo estará agradecido por todo, even the hardest circumstances of life. aún en las circunstancias más difíciles de la vida. Now, Matthew Henry made this statement. Ahora, Matthew Henry hizo esta declaración. He said, "Thanksgiving is good. Él dice que la acción de gracias es buena, Thanks living is better." pero vivir dando gracias es mejor. And we see that the thankfulness leads on to submissiveness. Así que esta acción de gracias debe guiar a la sumisión, A life that is submitted to God. una vida que está sometida a Dios. From verse 21 all the way to chapter 6, verse 9. Desde el versículo 26 todo hasta el capítulo 6, versículo 9, We see the practical working of these things in our lives, nosotros vemos el obrar práctico de estas cosas en nuestras vidas and especially in our relationships. y especialmente en nuestras relaciones. Now, before we read this, I want you to remember Antes que leamos esto, quiero que recuerden that all of this is based off of verse 18. que todo esto está basado en el versículo 18. Be filled or be controlled by the Spirit. Sed llenos o sed controlados por el Espíritu Santo. That verb is present imperative. Este verbo es presente imperativo, So this is a daily occurrence. así que es de ocurrencia diaria. And the Lord does not give these things as an option for the believer. Y el Señor no da estas cosas como una opción para el creyente. He is commanding us to live this way in our relationships. Él nos está ordenando que vivamos de esta manera en nuestras relaciones. So someone please read 5:21 to 6:9. Alguien que lea 5 del 21 hasta el 6:9. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas molesten a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres,
No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. The sin nature produces a selfish attitude which destroys harmony. La naturaleza pecaminosa produce una actitud egoísta que destruye la armonía. The spirit-filled Christian has a submissive attitude which builds harmony. El cristiano lleno del Espíritu tiene una actitud sometida que construye o edifica la armonía. Most Christians are okay with the worship and the thanksgiving aspect of being filled with the Spirit. La mayoría está conforme con este aspecto de dar gracias y de cantar. But submission is a lot harder. Pero la sumisión es mucho más difícil que eso. This is a very humbling part of the Spirit's filling. Esta es una parte muy humillante de la llenura del Espíritu Santo. Now, there's a lot of relationships that are talked about from verse 21 to chapter 6, verse 9. Bueno, hay muchas relaciones de las cuales se habla desde el versículo 21 hasta el 6, versículo 9. But don't miss that first clause of verse 21. Pero no se pierdan esta primera cláusula que aparece en el versículo 21. Some of you may not have a wife in the room or a husband in the room. Bueno, algunos de ustedes pueda que no tengan una esposa o un esposo aquí en este cuarto. Some of you are grown and not under your parents' roof. We are grown and not under our parents' roof anymore. Algunos de ustedes están ya crecidos y ya no están bajo el cuidado de sus padres. Some of us don't have a full-time job with a boss at the moment to submit to. Algunos de ustedes no tienen un trabajo de tiempo completo y un jefe a quien tienen que someterse. And some of us in the room are not bosses, and we may never be a boss to someone else. Y algunos de nosotros no somos jefes y no vamos a tener a quien darle órdenes. But verse 21 is very general. Pero el versículo 21 es muy general. Submit to one another. Sométanse los unos a los otros. This speaks of the same humility that Jesus showed when he came into the earth. Esto habla de la misma humildad que Jesucristo mostró cuando Él vino a la tierra. He humbled himself and came in the likeness of man. Él se humilló a sí mismo y vino en semejanza de hombre. And so we should be humble towards one another. Así que nosotros debemos ser humildes los unos con los otros. This speaks of putting others before yourself. Esto significa poner a otros antes que a usted mismo. So this should be true in the local church body. Esto debe ser verdad en el cuerpo de la iglesia local. I am a firm believer the local church should be intergenerational. Yo soy un creyente firme de que la iglesia local debe ser intergeneracional. This means the young should honor the older, Esto significa que los jóvenes deben de honrar a los mayores and the older should invest in the younger. y los mayores deben de invertir en los más jóvenes. And we should set our preferences aside Y nosotros debemos de dejar a un lado nuestras preferencias for the sake of the unity in Christ. por amor a la unidad en Cristo. Now, this carries out practically in a few different ways. Bueno, esto se lleva a cabo de manera práctica. How many ways? In practical ways. En- Just many practical. En muchas formas prácticas. First, verses 22 to 33 Los versículos 21 al 23 show the relationship, the impact of verses 22 to 33 show the Spirit-filled believers' marriage should be impacted. en los versículos 21 al 23 muestra que el matrimonio de los creyentes que son llenos del Espíritu debe de ser impactados. Sus matrimonios deben de ser impactados. I know many famous pastors
Yo conozco muchos pastores famosos whose home lives are very lacking. cuyas vidas de hogar son muy carentes. This is not representative of the Spirit-filled believer. Y esto no es representativo de un creyente que es lleno del Espíritu Santo. How many of you know the name A.W. Tozer? ¿Quiénes conocen aquí a A.W. Tozer? Okay. ¿Han oído de él? After Tozer passed away, Después de que A.W. Tozer murió, his wife was remarried. su mujer se recasó. And she was doing an interview at a church one day. Y un día en una iglesia estaba siendo entrevistada. And someone said to her these words. Y alguien le dijo a ella estas palabras. It must have been an amazing thing to be loved by a man like A.W. Tozer. Debe haber sido una experiencia sorprendente o espectacular haber sido amada por un hombre como A.W. Tozer. Her response brought chills to me. Y su respuesta me hizo erizar los pelos. She said, Aidan Walton Tozer loved God with all his heart. Ella dijo, Adán W. Tozer amó a Dios con todo su corazón. I'm just not sure if he really loved me. Pero yo no estoy segura si él realmente me amó a mí. This should not be in the believer's life. Esto no debe estar en la vida de los creyentes. We are called to love as Christ loved the church. Nosotros somos llamados a amar como Cristo amó a la iglesia. This is a servant love. Esto es el amor de un siervo. This is a laying down our lives. Esto es someter nuestras vidas. You will only have this kind of a marriage if you are spirit-filled. Ustedes solamente pueden tener este tipo de matrimonio si ustedes son llenos del Espíritu Santo. It is impossible to have this kind of a marriage on your own. Es imposible tener este tipo de matrimonio en tus propias fuerzas. Now, Paul expected children to be in the worship at Ephesus. Ahora, Pablo esperaba que los niños estuvieran estuvieran compartiendo la adoración en Éfeso. I'm a very strong believer in family worship. Yo soy un creyente muy fuerte en la adoración familiar. It is a good thing for the children to be with their parents in the service. Es una buena cosa que el niño esté allí en el servicio con su padre, And con sus padres. Paul expected that because of how he wrote chapter 6 verse 1. Y Pablo esperaba eso debido a Hechos 6 chapter 1. No, Ephesians 6 verse 1. Debido a Efesios 6 capítulo 1, versículo 1, perdón. He addresses the children in the local church. Y allí se dedica a los niños en la iglesia local. And then he speaks in verse 4 to the fathers. Y luego le habla en el versículo 4 a los padres. So, being filled with the Spirit impacts your parenting. Así que ser lleno del Espíritu Santo impacta The way you parent. la forma como tú, ¿cómo se dice la palabra? Lo que hacen Way you los raise padres. children. La forma como tú levantas a tus niños como padre. O sea, ser un padre que cría a sus hijos. Eso debe impactar la llenura del Espíritu Santo, la crianza de tus hijos. And then lastly, verses 5 through 9. Y en último tenemos los versículos 5 al 9. Being filled with the Spirit impacts the way you work your job. Esta llenura del Espíritu Santo impacta la forma como tú haces tu trabajo. It also impacts the way that you use your authority. Y también impacta la forma como tú usas tu autoridad. We are to be serving Christ in the small things of life. Debemos de servir a Cristo en las cosas pequeñas de la vida. The evangelist D.L. Moody El evangelista D.L. Moody once said these words. dijo esto una vez. Many of us are willing to do great things for God. Muchos de nosotros estamos dispuestos a hacer grandes cosas para Dios. Not many of us are willing to do the small things. Y no muchos de estos están dispuestos a hacer las cosas pequeñas. If you're not willing to clean the floor at the seminary, Si ustedes no están dispuestos a limpiar el piso del seminario, if you're not willing to serve somebody a meal, si ustedes no están dispuestos a servirle a alguno una comida, you have no right to preach the word of God. entonces no tienen derecho a predicar la palabra de Dios. In all things, we can serve the Lord Jesus Christ. En todas las cosas nosotros podemos servir
a nuestro Señor Jesucristo. And the real pastor of a local church Y el pastor real de una iglesia local will find themselves in the weirdest of situations. se encontrará mismo en las situaciones más extrañas. And we must have the humility of Christ Y nosotros debemos tener la humildad de Cristo and be willing to serve others. y estar dispuesto a servir a otros. Now, there's one more effect of the filling of the Spirit I want to touch on. Hay un efecto más de la llenura del Espíritu Santo que quiero tocar. This is the effect of revival. Y es el efecto de avivamiento. Most people tie the ministry of the Holy Spirit to revival. La mayoría de las personas ligan el ministerio del Espíritu Santo al avivamiento. However, we have noticed this is not a theme in the New Testament. Sin embargo, nosotros hemos notado que esto no es un tema en el Nuevo Testamento. There is no doubt there were some revivals in the New Testament, No es que haya habido algunos avivamientos en el Nuevo Testamento, like in Acts chapter 8 when the gospel came to the Samaritans. como en Hechos capítulo 8 cuando el Evangelio llegó a los samaritanos. But as a norm, revival is not spoken of. Pero como norma, no se habla de avivamiento. People often ask, why do I not see the amazing things that happen in the scriptures? Las personas a menudo preguntan, ¿por qué yo no veo las cosas sorprendentes que pasaron en la Escritura? So again, people pray to the Holy Spirit to bring fire to come down from heaven. Bueno, las personas oran al Espíritu Santo para que llueva fuego del cielo, Just like it did in the days of Elijah. como ocurrió en los días de Elías. But I want you to think about the days of Elijah for a moment. Pero quiero que piensen en los días de Elías por un momento. Elijah was on Mount Carmel surrounded by the prophets of Baal. Elías estaba allí en el Monte Carmelo rodeado de los profetas de Baal. And they were going to cut Elijah's head off if God did not answer his prayer. Y ellos iban a cortarle la cabeza a Elías si Dios no respondía a su oración. Most of us are praying for fire to come down from heaven, La mayoría de nosotros estamos orando porque llueva fuego del cielo, surrounded by our friends in a very safe worship service. rodeados por nuestros amigos en un servicio de adoración, muy cómodo. Or think about the book of Daniel with Shadrach, Meshach, and Abednego. Piensen en el libro de Daniel cuando Sadrach, Mesach y Abednego. Of course, God showed up in the fiery furnace. Por supuesto que Dios se apareció allí en el horno de fuego. They would be consumed alive if God did not miraculously intervene. Ellos hubieran sido consumidos vivos si Dios milagrosamente no hubiera intervenido. Or how about Stephen? ¿O qué tal acerca de Esteban? We say we want to have visions of Jesus. Nosotros decimos que queremos ver visiones de Jesús. Well, Stephen had a vision of the Lord Jesus Christ in heaven. Bueno, Esteban tuvo una visión del Señor Jesucristo en el cielo. And he was filled with the Spirit at that point. Y en ese momento estaba lleno del Espíritu Santo. But they were throwing rocks at him and killing him. Pero en ese momento le estaban tirando rocas y lo estaban matando. So when we are praying for a revival Así que cuando nosotros estamos orando por un avivamiento or some great manifestation of the Spirit's power, o alguna gran manifestación del poder del Espíritu Santo, it is foolish to do it in some safe Christian environment. es tonto hacerlo en un ambiente cristiano seguro. If we are out making disciples and doing the work of the Lord, Si nosotros estamos allá afuera haciendo discípulos y haciendo la obra del Señor, God may choose to do mighty acts, Dios podría escoger hacer obras milagrosas, poderosas. but He will not do it simply so we can say He's done a mighty act. Pero Él no lo haría simplemente para que nosotros digamos que Él hizo una obra poderosa. Jesus said, "A wicked and adulterous generation seeks after a sign." Jesús dijo que una generación perversa y maligna busca señales. Stephen wasn't seeking after the vision of Christ. Stephen no estaba buscando la visión de Cristo. He was seeking the souls of the men he was preaching to. Él estaba buscando las almas de los hombres a quienes Él estaba predicando. God gave him that as a blessing to help him as he died. Dios le dio eso a Él, esa visión a Él como una ayuda, como una señal para ayudarle mientras Él moría. So rather than simply praying for revival, Así que más bien
de simplemente orar por un avivamiento. which is a biblical prayer in Psalm 85. ¿Cuál es esa oración bíblica en Salmo 85? Revive us again, that your people may rejoice in you. Reavívanos otra vez para que el pueblo se regocije. Instead of making that the prayer that we pray every day, En lugar de hacer eso la oración que hacemos cada día, we should pray for the Spirit's filling. nosotros deberíamos de orar mejor por la llenura del Espíritu Santo. And God will grant us what we need. Y Dios nos concederá lo que nosotros necesitamos. But it's only if He's controlling us. Pero solamente si Él nos está controlando. Any questions on this? ¿Alguna pregunta al respecto? Cuando hablamos de adoración familiar We talk about family worship. y el padre quiere obedecer a Dios santificando a sus hijos con la palabra, The father wants to obey God, sanctifying his children with the word. ¿es posible de alguna manera que Él los influya con su actitud Is it possible for them to be influenced by his attitude? para que ellos también anhelen ser llenos del For Espíritu? them to long to be filled with the Spirit too? Absolutely. Absolutamente. In fact, Peter said in Acts chapter 2, De hecho, Pedro dice en Hechos capítulo 2, the promise is to us and to our children, la promesa es para nosotros y para nuestros hijos. as many as the Lord our God will call. Y para cuantos el Señor llamare. The prophet Malachi spoke El profeta Malaquías habló about the hearts of the father turning to the sons, acerca de los corazones de los padres volviéndose hacia los hijos and the hearts of the sons turning to the father. y los corazones de los hijos volviéndose hacia los padres. And so I believe these are very important promises. Así que yo creo que son promesas muy importantes. That reference is Malachi 4:6. La referencia es Malaquías 4:6. Ahí cuando lo que estamos viendo se está presentando como resultado. Yeah, what we are seeing right now, you are showing it as results De la llenura, ¿no? of the filling of the Holy Spirit. Pero hay he escuchado otra posición que es que But I have ahí está heard- hablando de- But I've heard another position that says that he's dando gracias y sometiéndonos. Esos tiempos en el idioma original están subordinados al mandato. But I have heard that this singing and this submitting to one another are subject to the command. ¿Y en qué tiempo está? Participio. So they are participle and they are subject to the command. El punto es que se entendería que son medios para ser llenos del Espíritu. The point is that they could be understood as means to be filled with the Spirit. Yes. So when I started this talk, Bueno, cuando comencé esta charla, I mentioned that these things are vertical first. yo dije que estas cosas primero eran vertical. We're doing these things in a spirit to the Lord. Nosotros estamos haciendo esto en el Espíritu para el But Señor. I also said they're horizontal, Pero también dije que eran horizontales, meaning that they minister to us and others as well. significando que ellas ministran a nosotros y a otros también. And so the effect of these will be Así que el efecto de esto sería we're singing to one another, we're Que- speaking to one another in the worship, que estamos cantando y hablando los unos a los otros en la adoración, as well as to our own heart. también como a nuestros propios corazones. Wives are submitting and husbands are loving. Las mujeres se someten y los hombres son amorosos. So I agree 100%. These are also commands Yo estoy de acuerdo 100%, también son mandamientos that lead us to be controlled by the que Spirit. nos guían a ser controlados por el Espíritu Santo. In fact, we're going to see that to not do these commands De hecho, vamos a ver de no hacer estos mandamientos. is to grieve the Holy Spirit. El no hacer estos mandamientos sería contristar al Espíritu Santo. And that'll be dealt with in chapter 4. Y vamos a lidiar Just con a eso en unos minutos en el capítulo 4. Vamos a tratar eso. Podemos orar por
Can we ask for a revival at a local church donde hay frialdad, where there is coldness no hay amor por Dios, and there is por su no there is gloria, not love for God and His glory, por la evangelización, for no evangelization? hay compromiso con There la is no iglesia. compromise with the church. Absolutely. I think that's the point of Psalm 85. Absolutamente, creo que ese es el punto del Salmo 85. Revive us again, Reavívanos otra vez that your people may rejoice in you. para que tu pueblo se regocije en ti. So that's a different kind of revival Bueno, ese es el otro tipo de avivamiento than the people seeking signs and wonders and miracles. que las personas buscando señales, maravillas y milagros. What you've described is the normative means of revival. Lo que tú describiste es los medios normativos del avivamiento. And I would also add Y yo le adicionaría a eso, that the way you have revival in the church de que la manera como tú tienes avivamiento en la iglesia, is not simply to have prayer meetings to pray for revival, no simplemente tener oraciones reuniones de oración para orar por un avivamiento, but then you also do all of these things that are listed here, sino que tú también haces todas estas cosas que están aquí listadas, which will lead the way and minister to one another. lo cual guiará la forma en que ministramos los unos a los otros. But it must begin with prayer. Pero debe comenzar con oración. All right, let's talk about the conditions for filling. Vamos entonces a hablar de las condiciones para la llenura. Let's look at Ephesians chapter 4. Vamos a Efesios capítulo 4. Las condiciones para la llenura. Efesios capítulo 4. Let's read verses 20 to 32. Vamos a leer de los versículos 20 al 32. What is the book? Ephesians 4. 4, 20 to 30. Efesios 4, 20 al 30. Alguien que lo lea, por favor. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Paul says in verse 30 that all these things grieve the Holy Spirit. Pablo dice en el versículo 30 que todas estas cosas contristan al Espíritu Santo. So, verse 25, he speaks about lying. Ahí en el versículo 25 habla él de mentir. We are to be people of the truth. Nosotros debemos ser personas de la verdad. If we are constantly having to exaggerate things, Si nosotros somos de esos que constantemente exageramos las cosas, if we're constantly having to delete our internet browser, si constantemente estamos borrando el browser de internet, el buscador de internet, so no one knows what we were looking at. para que nadie sepa qué es lo que estamos viendo en internet. If we're constantly
acting loving to someone's face, Si nosotros estamos, you say acting love? acting loving to their face. Si nosotros constantemente estamos actuando amorosamente delante de ellos, But then slandering them behind their back. pero cuando estamos detrás a sus espaldas, nosotros hablamos mal de ellos, los maldecimos. We are grieving the Holy Spirit of God. Nosotros estamos contristando al Espíritu de Dios. Brothers, this stuff is so practical. Hermanos, este tema es tan práctico. We often think theology is so high that the normal church member can't get it. Nosotros a veces creemos que la teología es tan alta que la iglesia normal no puede entender esto. But there's not a single church member in this world who doesn't battle these things. Pero no hay ni siquiera un miembro singular de la iglesia que no batalle con estas cosas. Again, what did D.L. Moody say? ¿Qué fue lo que dijo D.L. Moody? Many of us are willing to do great things for God. Muchos de nosotros estamos dispuestos a hacer grandes cosas para Dios. Not many of us are willing to be faithful in the little things. Pero no muchos de nosotros quieren ser fiel en las cosas pequeñas. Verse 26 speaks of prolonged anger. El versículo 26 habla de rabia prolongada. Don't let the sun go down on your wrath. Dice allí, no dejes que el sol se ponga sobre vuestros ojos. We are prone to hold grudges against people. Nosotros tenemos la tendencia a guardar rencor con las personas. But the idea of dealing with it before you go to bed Pero la idea de lidiar con esto antes de que te vayas a la cama means you have put it in the hands of God. significa que lo has puesto en las manos de Dios. One of the reformers said these words. Uno de los reformadores dijo estas palabras. It was Martin Luther. Fue Martín Lutero. He said, "Pray and let God worry." Él dijo así, ora tú y que Dios se preocupe. But often we hold on to our anger Pero a menudo nosotros nos aferramos a nuestra rabia and we don't turn these things over to the Lord. y no le traemos estas cosas al Señor. In verses 31 and 32, En versículos 31 y 32, he talks about being bitter or unforgiving. él habla de tener amargura y de ser no perdonador. He talks about the way we speak. Él habla acerca de la forma como nosotros hablamos. The words that we speak affect the souls that we have, the hearts that we have. Las palabras que nosotros hablamos afectan el corazón que tenemos. Or to say it the way Jesus said it, O decirlo de la manera como lo dijo Jesús, the things that come out of the mouth proceed from the heart. las cosas que salen de la boca provienen del corazón. And so we should be so careful. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ser muy cuidadosos. You know, Peter warned husbands Ustedes saben que Pedro advirtió a los esposos about how their lives, about how the way they treat their wives affects their prayer life. acerca de cómo la forma como ellos tratan a sus esposas afecta su vida de oración. That maybe the reason why their prayers are not reaching the Lord is because of their treatment of their wives. A lo mejor la razón por la cual las oraciones suyas no llegan al Señor es debido a la manera como ellos tratan a sus esposas. This is a lesson for all of us, whether we're married now or we will be married one day. Can you say that again, please? This is an important lesson for all of us. Esta es una lección importante para todos nosotros. Whether we are married today or we will be married one day. El que estemos hoy casados o que estemos mañana algún día en el futuro casados. Remember, how does Jesus treat his bride, the church? Recuerden cómo Jesús trata a la iglesia. One more passage, 1 Thessalonians 5. Un pasaje más, 1 de Tesalonicenses 5. We see another passage that deals with the conditions in which we can stop being filled with the Spirit. Aquí hay otro pasaje que muestra de la condición en la cual nosotros podemos de dejar de estar llenos del Espíritu Santo. Someone please read verses 14 through 19. Alguien que lea los versículos 14 al 19. 14 to 19. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Could you go to 22? Hasta el 22. No menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. In verse 19, he warns about quenching the Holy Spirit. En el versículo 19, él advierte acerca de apagar el Espíritu Santo. The picture is of pouring cold water on a fire. La ilustración aquí o la figura aquí es el de derramar agua fría sobre un fuego. It's like the Spirit is filling you, Es como que el Espíritu te está llenando and then you have put the heat out. y luego entonces tú apagas ese fuego. In fact, Jesus spoke in the book of Revelation about being lukewarm. De hecho, Jesús habló en el libro de Apocalipsis acerca de ser tibio. And he may very well be alluding to this idea. Y muy bien podría estarse refiriendo a esta idea. So in this passage, there are a few different things we are commanded to do. En estos pasajes hay unas cuantas cosas que se nos ordena hacer. Being people of rejoicing and prayer and thanksgiving. Ser ser personas que nos regocijamos, que damos acción de gracias, que oramos. And on the negative, we are not to give evil for evil. Y negativamente nosotros no debemos pagar mal por mal. It's amazing to me how many Christians pray for justice. Es sorprendente para mí cuántos cristianos oran por justicia. I remember after September 11th, 2001, Recuerdo después del 11 de septiembre del 2001, perdón, when the planes crashed into the towers of New York cuando City. estos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en New York. I was pastoring just an hour from there, Yo estaba pastoreando justo a una hora de allí. and we called a prayer service in our church. Y nosotros llamamos a un servicio de oración en nuestra iglesia. Now, I was not the main pastor then, but one of the assistant pastors. Bueno, en ese entonces yo no era el pastor principal, sino uno de los pastores asistentes. And one of my co-pastors was leading the prayer service that night. Y uno de mis copastores estaba dirigiendo el servicio de oración en esa noche. And he was a much older man than I was. Y él era un hombre mucho más mayor que yo. And he prayed that God would bring justice on those who crashed into the towers. Y él oró que Dios trajera justicia sobre aquellos que habían estrellado los aviones contra las torres. And he prayed for justice on the Muslim people. Y oró por justicia sobre los musulmanes. And I received it very badly in my soul when I heard those words. Y cuando yo escuché esas palabras, yo las recibí muy mal en mi corazón. Because it was like he was praying for the cursing of Muslim people. Y porque yo lo vi como si él estuviera orando por una maldición sobre el pueblo musulmán. When Jesus said to bless our enemies and pray for them. Cuando Jesús dijo que nosotros bendijéramos a nuestros enemigos y que oráramos por ellos. Now, they should receive justice by the law, by the government. Ahora, ellos deben de recibir justicia por la ley, por el gobierno. Romans 13 teaches it's the government's job to administer justice. Y Romanos, what is this? Romans 13. Y en Romanos 13 se dice que ese es el trabajo del gobierno, infligir castigo sobre el mal. And the government should wield the sword to punish the evildoer. El gobierno debe esgrimir la espada para castigar al malhechor. But Jesus said we personally are to turn the other cheek. Pero Jesús dice que nosotros personalmente debemos de poner la otra mejilla. And we should be praying for the salvation of Muslims. Y nosotros debemos estar orando por la salvación de los musulmanes. And we need more Christians to go to these hard lands and lay their lives down for the sake of Y the gospel. necesitamos cristianos que vayan a esas tierras tan difíciles y entreguen sus vidas allí por el Evangelio. See, when we pray for justice for others, Miren, cuando nosotros oramos por justicia por otros, we have fallen into the trap of paganism. estamos cayendo en la trampa del paganismo. Paganism teaches karma. El paganismo enseña el karma. Karma is you get what you deserve. El karma es que tú
tú recibes lo que mereces. However, Christianity says the very opposite. Sin embargo, el cristianismo dice todo lo contrario. Jesus got what we deserved. Jesús recibió lo que nosotros merecíamos. And so we should not return evil for evil in vengeance. Así que nosotros no debemos pagar mal por mal en venganza. Paul quoted the Lord in the book of Galatians. Pablo citó al Señor en el libro de los Gálatas. He said, "Vengeance is mine. Él dijo, la venganza es mía. I will repay," says the Lord. Yo pagaré, dice el Señor. Yet we often try to take these things into our own hands. Y nosotros a menudo tratamos de tomar estas cosas en nuestras propias And manos. this grieves the Holy Spirit of God. Y esto contrista al Espíritu Santo de Dios.